continuación presentando al estudiante de la Escuela Profesional Gabriel Miranda, de la Escuela Profesional de Filosofía y Discurso, presentando su trabajo o su avance de trabajo de investigación denominado o titulado Democracia de conflicto en la situación política peruana actual. Adelante. Muchas gracias, compañero. En realidad este es un trabajo que había llevado a cabo durante algún cierto tiempo cuando llevé filosofía política, y mayormente es un trabajo metodológico, es decir, el trabajo cuando lo he pensado a modo de interpretación de una situación particular bajo cierta óptica. En el caso de esta óptica sería la que se me fue enseñada, que sería la óptica llevada desde la filosofía italiana y francesa, particularmente la filosofía política marxista, que puede ser considerado Gramsci, Althusser, puede ser Rancière, pueden ser bastantes autores. En particular, tres voy a tratar acá, ya que construí esto en base a una interpretación justamente de la situación peruana actual. Uno sería Gramsci, que sería sobre la organización estatal y su propia acción. El otro sería la democracia de conflicto, que se manejaba en tanto el discurso de Tito Livio como también en El Príncipe de Maquiavelo. Y el último sería en el acuerdo, o la palabra y el acuerdo de Rancière. Y bueno, justamente este ensayo se maneja bajo esas premisas. La primera premisa, que es un trabajo metodológico, y la otra premisa es que se basa bajo una mera perspectiva. Es decir, es un trabajo que podría ser utilizado tanto como puede ser el trabajo fenomenológico, es decir, un método que puede ser aplicado. Y bueno, el trabajo inicia hablando sobre la organización y acción estatal, donde se revisa cómo el Estado, como lo vería Marx, es conformado por condiciones materiales que definen la cultura y la relación entre los individuos que la conforman. En ese Estado, en cuanto es objetivado desde la materia, es histórico, puesto que su conformación depende de la acción teórica y práctica de sus habitantes. Como sostuvo Gramsci, el materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce, construir sobre una determinada práctica, una teoría que, coincidente e identificándose con los elementos decisivos de la práctica misma, acelera el proceso histórico en acto, tomando la práctica más homogénea, coherente y eficiente en todos sus elementos. En ese sentido, lo estatal se presenta como agente histórico de lo social, y puesto que lo que se busca es explicar lo que se organiza y sostiene el Estado, es necesario dicotomizar dos aspectos: su organización abstracta y su acción real. Comenzamos pues con la primera, pues es necesario entender la teoría fuera de la práctica, sin dejar de darle valor al objetivo de esta última. Cuando se organiza un Estado, esta parte de los individuos que lo conforman, hombres que en esencia están en la necesidad de relacionarse con algo, con alguien, siendo esta relación de carácter productivo, en relación con el objeto, o social, que es en relación con el otro y con la persona. Esta dicotomía en el sujeto se presenta en un sujeto histórico, parte de una sociedad, parte del mundo natural que se da, que parte de la acción concorre a su esencia relacional y que su devenir actúa con su propia realización como ser racional, como diría Gramsci en la página 37 del libro previamente mencionado. Una vez entendida al hombre y su esencia material, en que podemos integrar el conjunto. El conjunto es dividido por aquellos que conciben el mundo como obrar desde las palabras y otros en el obrar mismo, puesto que todo obrar es obrar político. Esto lo vamos a recoger más adelante con las soluciones que propone Rancière. Desde aquí podemos hablar de un Estado moderno, donde la adquisición de conciencia del hombre masa se constituye su punta comprensión de lo que antes de teoría y práctica. Por lo que, si bien el hombre se da en la sociedad de manera necesariamente esencial, este mismo se otorga un espacio como agente de cambio y conforma un Estado que luego no se siente parte cuando no cumple con sus necesidades tanto homeostásicas, es decir, primarias, secundarias y terciarias, al mismo tiempo que las metafísicas, con respecto a su propio accionar comunitario, es decir, social. Es de este punto donde la organización estatal se presenta al hombre como un problema que se da en su momento práctico de su realización, cómo ser racional cierto de sí mismo en el mundo. De la explicación dialéctica anterior, podemos atenernos al Perú actual, y acá podemos practicar bastantes ejemplos. En el caso del ensayo, pues es que
puesto que Dina Boluarte era parte de una superestructura que rompe todo vínculo con el ciudadano común para vivir de la abstracción ilusoria que le ofrecía el poder, siendo pues acción real el de la mera supresión de cualquier estructura social que contradiga lo que en su valorada institucionalidad represente la realidad. Esta institucionalidad representa para el hombre más, es decir, para el hombre de la acción común o de la acción dada, un punto de inflexión en su adquisición de conciencia. El peruano político, al ver peligrar sus necesidades físicas y metafísicas, comprende un lugar en el mundo y la necesidad de realizarse en él, en su forma más esencial, social. De ahí que la organización estatal y social actualmente suponga una ruptura respecto a años anteriores, pues no solo es el desconocimiento de aquello con el poder de las condiciones materiales que la controla, sino lo que esto representa para el dominado. Justamente esto continúa con lo que podría yo haber visto en el ensayo, que sería la democracia de conflicto, porque existe un tipo de democracia, la democracia de consenso, por lo cual nosotros participamos, y por ejemplo en Maquiavelo se revisa bastante eso, y también está la democracia de conflicto, donde justamente existe una lucha contrapuesta que se estabiliza de la política, donde el soberano se aboca a su manejo mediante su instrucción, adaptación u obligación. Tal modo se presenta de manera tanto virtuosa y prolija como de deplorable, como es este último tipo de democracia. Es necesario indicar si la política es la actividad del Estado, el buen mandatario prima como lo necesario para el consenso y no el conflicto, aunque en nuestro caso se inclina hacia la figura del mal gobernante, puesto que la democracia como sistema solo exime el conflicto debido al mal manejo del poder del Estado o la mala relación del gobernante con la gente gobernada. Corrigiendo lo mencionado, podemos afirmar que la democracia de conflicto constituye un componente esencial de la actividad política mal encaminada, donde los aspectos gubernamentales, sea el presidente, sea el político o sea el pueblo, son determinantes en ese estado, cuya historia se configura como una continua lucha por el poder, encaminada por la indecisión o la creencia en algo fuera de lo que realmente es. Justamente partiendo de esta organización estatal y esta democracia de conflicto, es que podemos hablar de una génesis de división estamental en el Perú. Justamente aplicando lo mencionado como herramienta, como herramienta teórica de la situación actual. Porque resulta evidente que lo dicho verifica la particularidad del Estado peruano, específicamente de su aspecto estamental, cuyo poder se revela tan poco valiente tanto antes como hoy en día. Si examinamos críticamente nuestra historia desde un punto de vista, podría afirmarse que nunca hemos llegado a aquella otra forma de democracia, el consenso. Y justamente este es un ensayo un poco más corto, pero en el ensayo que sí era entre 15 a 30 páginas, se mencionaba lo que podría ser la revisión de Julio Butler en las estabilizaciones del Perú, como también algunas revisiones del Perú antiguo, también de las 7 interpretaciones de la realidad peruana. Eso es evaluado de 3 aspectos diferentes, pero relacionados entre sí. Acá lo dividí en un aspecto histórico, un aspecto zoológico y social. De la suma de estos 3 se permite comprender por qué son un aspecto por considerar, pues lo que nos influyen profundamente. Desde los inicios de la independencia, por eso históricamente, esta etapa del caudillismo revela ya una política fragmentada, escindida de los distintos ámbitos de la vida social que pretendían regir. Desde esta perspectiva, el examen zoológico es claro. Ahora bien, en el histórico podríamos hablar también de la formación de la propia república, también podríamos hablar de las diferentes acciones que se tomaban fuera de la participación del ciudadano realmente en el Estado y diferentes cuestiones que se pueden revisar en libros que basen este estudio histórico de la historicidad. Esta perspectiva es el examen zoológico claro, porque si tomamos el ejemplo actual, si manifestáramos claramente la base política de cualquier miembro o dirigente de un partido político, en el caso de Unión de Avanza País, podría ser la Acción Popular, podría ser un partido de la social que maneje algún sistema político de centro-derecha. Cualquiera de sus diferentes personalidades se asemeja a un tipo de pensamiento, uno clasista o discriminante en su estado más puro. Sin ir muy lejos, es como una forma por la cual nosotros el lenguaje lo utilizamos para tener ciertas discriminantes frente a ciertas personas o
ciertos grupos que no nos apoyan, que no combinan con nuestras ideas. Eso es lo que generalmente pasa y que ha estado pasando alrededor del sistema. Desde los representantes más activos como los más conflictivos, aquellas personas se adecuan su uso retórico de la palabra para sistematizar una valencia de ideas pobres, pero que se sustenta en base a grandes intereses de particulares de diferentes empresas o grandes corporaciones, es decir, lo que podría Gramsci su propia corporación representativa. Solo de este pequeño recuento podemos aplicar un método, el de la persona incriminante en diferentes momentos históricos, Merino en el 2023, o lo que presenciamos realmente recientemente en el Congreso, donde la opinión, la representación, la mínima participación ciudadana es nula, donde el discurso es pórfido, discriminante y sobre todo deshumanizado. Desde un análisis doxológico, el sistema actual del gobierno, una pequeña parte de él, estriba en la base de un discurso que favorece el interés del ciudadano, desde un discurso que busca sostener el poder, pero no condicionarlo en las condiciones materiales de necesidad. Ahora bien, esta democracia, en un último punto, busca ser representativa y busca justamente evitar los riesgos. Del análisis anterior, concentramos en buscar una posible solución, desde mi parte, a una división original o estamental peruana, desde los dos ejes planteados por Rancière, desde la política como uso de la palabra hacia la emancipación del hombre, desde la palabra como que funciona como medio de asociación frente a la persona que la escucha, y en cierto sentido esta palabra puede ser utilizada como herramienta o medio político que busque disertación con respecto al uso y distribución de bienes de población implícitos en medios políticos suscitados de su momento. En palabras de Rancière, comprendemos en suma que todo universal de la lengua y la comunicación no es más un engaño, que no diseñó los idiomas de poder que nosotros también debemos forjar el nuestro. Este mismo lenguaje es el que mueve como el dinamismo que representa el aspecto práctico de la política. Desde la emancipación, hasta el segundo punto, se puede ver de la siguiente manera una solución. La nueva emancipación sería la imagen de la inversión de la técnica y su destrucción de la metafísica. Vería a la comunidad como lo que sea racionales locales y democracias éticas, religiosas, culturales o estéticas, afirmando su identidad contra el fondo de la contingencia reconocida de la identidad. Desde esta cita se consume una auténtica separación de poderes. Se podría eximir el centro discriminatorio peruano, puesto que ese estigma se muestra como una relación de poder y no la estimación por el propio. Con esta emancipación, el hombre se vuelve independiente de la estructura social que representa cualquier lazo de poder frente a él. Se hace uno con lo que es y adquiere una propia identidad a partir de hechos de libertad. Y de este trabajo elegí dos puntos. Uno que es la sociedad peruana atraviesa hoy una situación de crisis en el sentido de discernimiento, como podría llamar cualquier fenómeno, que posibilita un análisis e interpretación precisos mediante las herramientas teóricas que han sido previamente empleadas. Pero pues esta coyuntura revela con mayor nitidez aquello que ha quedado sedimentado en su estructura histórica. Y en un segundo momento es necesario estipular a la sociedad peruana actual como una democracia representativa del conflicto. Desde Rancière debemos considerar salidas en clave de emancipación y reconocimiento e identidad a partir de la adquisición de nuevos y o la posición cultural de la palabra de ser. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Seguiremos con Lucía Iriarte, que también nos acompaña de la Escuela Profesional de Filosofía. Nos presentará su trabajo titulado Más allá de la exterioridad, crítica a la concepción del indio de Walter Vinofilí. Buenas tardes a todos. El día de hoy les voy a presentar Más allá de la exterioridad, el moderador de la mesa. En sí, esta vendría a ser la tesis en la que estoy trabajando actualmente. Siempre había estado orientada a la filosofía latinoamericana y peruana porque considero que es algo que en nuestro propio país es muy dejado de lado. Y antes de ver la realidad de otros o ver en este caso los avances o el progreso de los demás, debemos fijarnos en lo nuestro, ¿no? Porque creo que esta es una de las grandes razones y causas por lo cual en estos momentos estamos viviendo una situación política muy caótica. El día de hoy voy a hablarles sobre un concepto que ha acompañado a lo largo de la historia de Latinoamérica, el concepto del, ¿no? Esto, en este caso, nació durante la conquista. Si bien fue por un error geográfico, en el cual
pensaban que habían llegado a la India y por eso es que se dio esa designación. Esta misma palabra, que parecía un simple error y una forma de dominar, también ejerció presión y una cierta dominación hacia este grupo que se trató de homogeneizar en un solo bloque, ¿no? Siguiente diapositiva. Justamente lo que empezó como un signo de desprecio se fue convirtiendo en un símbolo de orgullo, resistencia y dignidad. Este trabajo justamente busca entender ese cambio, esa capacidad que tuvieron los pueblos indígenas de tomar una palabra cargada de humillación y volverla suya. A partir de las ideas del pensador Walter Mignolo, se examina cómo el término indio surgió dentro del sistema colonial y cómo ha sido utilizado para justificar la dominación. Mignolo nos explica que detrás de la historia de la modernidad existe siempre otra historia, la de la colonialidad, la del otro silenciado. Sin embargo, su lectura del indio como simple víctima del poder europeo deja abierta la pregunta si es que esta categoría puede tener también otro sentido, uno que exprese rebeldía y construcción colectiva. Lo interesante de este recorrido es descubrir que las palabras también luchan. Nombrar o ser nombrado no es algo neutro. A través del lenguaje se puede dominar, pero también resistir. Por eso, cuando los pueblos de América Latina comenzaron a llamarse a sí mismos indios con orgullo, estaban desafiando siglos de desprecio y creando un nuevo significado. En ese gesto se encuentra una fuerza política y simbólica enorme, la capacidad de transformar la herida en afirmación y el insulto en identidad. El desarrollo de esta investigación recorre distintos momentos de esa transformación. En una primera parte vamos a ver cómo se dio la invención del indio a través de este error como un acto fundacional, y luego vamos a ver la concepción de Walter Mignolo y a su vez la diferencia colonial, ¿no? Luego en la tercera parte vamos a estar viendo cómo es que se da esa tensión entre el indio y el indígena, y finalmente vamos a ver la resignificación de esta identidad. Siguiente diapositiva. La invención del indio, el error como acto fundacional. La historia de la palabra indio comienza como un error. Cuando Cristóbal Colón llegó al continente americano, creyó haber alcanzado las costas de la India. Y de esta confusión nació un nombre que marcaría siglos de historia. Pero más allá del equívoco geográfico, el término indio no fue una simple palabra. Fue una forma de mirar, clasificar y reducir la diversidad de los pueblos que habitaban estas tierras. Desde ese momento, el acto de nombrar se convirtió en un acto de poder. Al llamar indios a los habitantes, los europeos no solo identificaron algo desconocido, sino que también impusieron una nueva manera de existir, definida por la subordinación. Nombrar, en este contexto, significa establecer una distancia entre quien nombra y quien es nombrado. Los conquistadores se situaron como centro de la humanidad, mientras los pueblos originarios fueron colocados en los márgenes como seres otros, distintos y por tanto inferiores. La palabra indio comenzó a funcionar como una etiqueta que justificaba la conquista y la colonización. No se trataba solo de dominar territorios, sino también de dominar sentidos. El lenguaje se convirtió en una herramienta fundamental para legitimar el poder europeo sobre el continente americano. A partir del siglo XVI, este término empezó a adquirir fuerza jurídica y moral, justamente a través de las leyes de Burgos, en 1512, redactados por la corona española, establecieron que la figura del indio era alguien que debía ser protegido, pero también tutelado. Detrás de ese aparente gesto de compasión se escondía una lógica paternalista que consideraba al indígena incapaz de gobernarse a sí mismo. Así, la tutela se transformó en un mecanismo de control y la subordinación en un deber moral. En nombre de la protección se institucionalizó la dependencia. El discurso religioso también tuvo un papel central en este proceso. La Iglesia, al extender su misión evangelizadora, veía en los indios almas que debían ser salvadas. Este argumento sirvió para justificar la conversión forzada, la destrucción de creencias ancestrales y la imposición de una fe extranjera. En el fondo, la evangelización no solo buscaba la salvación espiritual, sino la sumisión cultural. Convertir al indio significaba domesticarlo, arrancarlo de su mundo simbólico y hacerlo entrar en el universo cristiano y europeo. El pensamiento filosófico de la época reforzó esta visión en el famoso debate de Valladolid.
Bartolomé de las Casas y Cosmógenes de Sepúlveda discutieron sobre la humanidad de los pueblos americanos. Las Casas defendían que los indios eran seres racionales, que por lo tanto no se necesitaba usar la fuerza para poder evangelizarlos, mientras que Sepúlveda consideraba que eran seres naturalmente inferiores y que por lo tanto eran esclavizables. Y aunque Las Casas ha sido una voz importante en defensa de los indígenas, incluso su postura se mantuvo dentro de un marco de pensamiento europeo. Su defensa se basaba en demostrar que los indios podían ser considerados humanos, pero según los parámetros occidentales. No era reconocer su propia racionalidad y menos su propia cosmovisión. De este modo, la invención del indio fue mucho más que un hecho lingüístico. Fue la creación de una categoría ontológica, una forma de definir qué tipo de ser se era dentro del orden colonial, lo que Aníbal Quijano denomina colonialidad del poder. Ayuda justamente a entender este fenómeno. No se trata solo de conquistar territorios, sino de construir una jerarquía global donde Europa ocupaba el lugar de lo humano universal y el resto del mundo era reducido a su periferia. El indio, en ese esquema, representaba el extremo de la alteridad, lo que debía ser civilizado, guiado, corregido. A lo largo de los siglos coloniales, el término indio fue consolidándose como una categoría tetonizante, que anulaba la diversidad de los pueblos originarios. Bajo esa palabra, que se agrupaba varias comunidades con lenguas, costumbres y cosmovisiones distintas, pero que pasaron a ser vistas como una sola masa homogénea. Este proceso no solo eliminó diferencias culturales, sino que también construyó una identidad impuesta desde afuera. El indio no era alguien que se reconociera a sí mismo como tal, era ante todo una invención del otro. Comprender esa historia es fundamental porque revela que la colonización no fue solo una empresa militar o económica, sino también simbólica. Las palabras, los nombres y los conceptos fueron tan poderosos como las armas. Nombrar fue la primera forma de dominar, y en ese gesto fundacional, el indio nació como una figura atravesada por la violencia del lenguaje, pero también por la posibilidad futura de resistencia con el tiempo. Esa palabra impuesta desde arriba sería transformada desde abajo, repleta de nuevos significados, hasta convertirse en un símbolo de lucha y memoria colectiva. Siguiente diapositiva. Gracias. En esta segunda parte vemos a Walter Mignolo y la diferencia colonial. Walter Mignolo es uno de los pensadores más influyentes del pensamiento decolonial latinoamericano. Su obra busca desmontar las bases del eurocentrismo y mostrar cómo la historia del mundo moderno está atravesada por la colonialidad. Según él, no se puede hablar de modernidad sin hablar de colonialidad, ya que ambos nacen juntos. Mientras Europa construía su imagen de civilización, simultáneamente creaba la figura del otro colonizado. Así, la modernidad se levantó sobre una estructura que excluyó y subordinó a aquellos que no encajaban en su modelo de racionalidad. Inspirado en la noción de colonialidad del poder propuesta por Aníbal Quijano, Mignolo amplió esta idea para hablar también de la colonialidad del saber y la colonialidad del ser. Con ello quiere mostrar que la dominación no se ejerce solo a nivel político o económico, sino también en los modos de pensar y en la manera que se define lo humano. El conocimiento, la ciencia, la filosofía y esta idea del progreso han sido moldeadas por una perspectiva europea que se presenta como universal, cuando en realidad respondía a una experiencia particular, la del hombre blanco, occidental y moderno. En ese marco, la categoría indio se convierte en un ejemplo clave para entender cómo opera lo que Mignolo llama la diferencia colonial. Este concepto se refiere al lugar simbólico donde Europa ubica a sus otros, marcándolos como distintos e inferiores. El indio, en este sentido, no es una identidad previa ni a una autodefinición, sino una intención colonial. A través de esta categoría, Europa pudo justificar su dominio y naturalizar una jerarquía que situaba al europeo como sujeto del conocimiento y al indígena como objeto de estudio o tutela. La diferencia colonial fue entonces una manera de ordenar el mundo a partir de la desigualdad. Para Mignolo, la colonialidad no terminó con la independencia política de los países latinoamericanos, sino que continúa en la forma de pensar, en las instituciones y en los saberes que siguen reproduciendo la lógica del centro y la periferia. Las universidades, los sistemas educativos y las ciencias sociales muchas veces perpetúan esta herencia, enseñando el mundo desde una sola mirada. En consecuencia, las voces y experiencias de los pueblos originarios quedan relegados a los márgenes, considerados como tradición o folclore, y no como fuentes legítimas de conocimiento. Frente a ello, Mignolo propone la alternativa,
la epistemología fronteriza. Este concepto alude a un tipo de pensamiento que nace en los bordes, en los límites del sistema del mundo moderno colonial. Pensar desde la frontera significa mirar el mundo desde sus márgenes, desde los lugares donde la modernidad impuso el silencio. Y en esos espacios, dice Mindolo, se pueden generar formas de conocimiento distintas, no subordinadas al paradigma europeo. La epistemología fronteriza busca recuperar esas voces excluidas y reconstruir una manera de pensar más plural, más situada y más humana. En este horizonte, el indio deja de ser únicamente una figura pasiva del dominio colonial y se convierte en un símbolo de exterioridad. Representa un modo de pensar y de existir que no somete por completo a la lógica de la modernidad. Sin embargo, este planteamiento también tiene sus límites. Si bien Mindolo logra poner en evidencia el funcionamiento del poder colonial en el ámbito del saber, su visión del indio a veces queda atrapada en la figura de la víctima. El énfasis en la exterioridad puede hacer que los pueblos originarios aparezcan solo como los otros del sistema, sin reconocer plenamente su capacidad activa de transformación. En su esfuerzo por mostrar la exclusión, Mindolo deja en segundo plano los procesos históricos en los que los propios pueblos resignificaron el término indio y lo convirtieron en una bandera de lucha. Por eso es necesario leer a Mindolo de manera crítica y complementaria. Su aporte es fundamental para entender cómo el colonialismo moldeó la historia del pensamiento, pero también invita a ir más allá de la denuncia. Siguiente diapositiva, por favor. Tensiones conceptuales, indio versus indígena en Mindolo. En el pensamiento de Walter Mindolo, la diferencia entre indio e indígena ocupa un lugar central. Esta distinción no solamente es lingüística, sino profundamente política. Para Mindolo, el término indio está cargado del peso histórico de la colonización. Es una palabra que nació del poder europeo y que fue impuesta a los pueblos originarios como una marca de inferioridad. En cambio, indígena es una categoría que surge desde la resistencia, desde el deseo de los propios pueblos por definirse a sí mismos y romper con la mirada impuesta por el colonizador. En esa transición de indio a indígena se expresa un cambio de sentido, de la dominación a la autoafirmación. Nombrarse indígena implica reclamar la palabra y con ello el derecho a existir con dignidad. Significa hablar desde un lugar que no es el centro hegemónico, sino desde la frontera de la experiencia concreta de la exclusión. Para Mindolo, esa voz fronteriza es una forma de pensamiento crítico que pone en cuestión la universalidad del conocimiento occidental. El indígena, su propuesta, encarna la posibilidad de pensar y vivir de otra manera, sin depender de los parámetros europeos de racionalidad o progreso. De ese modo, el lenguaje se convierte en una herramienta de resistencia, un espacio donde se libra una batalla simbólica por el sentido de la identidad. Sin embargo, esta distinción que nos propone no está exenta de extensiones. Si bien el término indígena parece devolver la palabra a los pueblos originarios, también puede ser cooptado por estructuras de poder. Muchos estados latinoamericanos, por ejemplo, han incorporado la palabra indígena en sus recursos oficiales y constitucionales, pero sin transformar de fondo las condiciones de desigualdad. Se habla de inclusión, de reconocimiento cultural, pero los pueblos siguen enfrentando racismo, despojo y exclusión económica. La palabra cambia, pero las estructuras permanecen. En este punto, Mindolo advierte que ese lenguaje puede ser usado tanto para emancipar como para controlar. Por eso varios autores latinoamericanos han cuestionado la rigidez de esta distinción entre indio e indígena, como Silvia Rivera Cosicarqui, que sostiene que el término indio no debe ser descartado como una simple imposición colonial. Siguiente diapositiva, por favor. En esta última parte, la resignificación del indio en los movimientos indígenas del siglo XX, hemos visto cómo la palabra indio, que durante siglos había sido usada como una marca de inferioridad, comienza a transformarse en un símbolo de orgullo, dignidad y resistencia. Este cambio no ha sido espontáneo, sino el resultado de múltiples procesos sociales, políticos y culturales impulsados por los pueblos indígenas de América Latina. En distintos países, los movimientos sociales surgidos en defensa del territorio, la cultura y la autonomía fueron resignificados, el término dándole un nuevo sentido. Ser indio dejó de representar el atraso, la barbarie, para convertirse en una afirmación de identidad, una manera de cuestionar el orden colonial que aún persiste. Uno de estos ejemplos, de los más significativos, es esa transformación que se dio en México con el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994. Este movimiento, compuesto en gran parte por comunidades mayas del estado de Chiapas, logró reconfigurar el ser indio como una entidad política universal. Su lucha no se limitó a las reivindicaciones locales, sino que planteó un mensaje global: la defensa de la vida, la justicia y la dignidad frente al neoliberalismo y la exclusión. El lema, un mundo donde quepan muchos mundos, expresa esta visión plural, donde lo indígena no se reduce a lo folclórico, sino que se convierte en una propuesta de convivencia, respeto y solidaridad. Con el zapatismo, el indio pasó a ser sujeto de la palabra, de la acción y del pensamiento crítico contemporáneo.
Igualmente también pasa en Bolivia con la resignificación del indio, como adquiere una dimensión filosófica y política profunda con el movimiento catarista y el pensamiento de Fausto Ordinario. Ahí se propone un indianismo radical que reivindica el orgullo indio como un núcleo de una nueva conciencia latinoamericana frente a la historia oficial que había borrado y negado la herencia indígena. Este indianismo recupera la memoria de los seres unidos como Tupac Katari y Tupac Amaru, símbolos de rebelión y dignidad. La célebre frase "volveré y seré millones" sintetiza ese espíritu colectivo, la idea de que los pueblos indígenas no desaparecieron, sino que regresan transformados, fortalecidos y conscientes de su poder histórico. En este contexto, el indio ya no era una figura del pasado, sino un sujeto político del presente. Siguiente diapositiva. Como conclusión, a lo largo de este recorrido se ha mostrado que la palabra indio encierra una historia compleja atravesada por la violencia y la resistencia. Lo que comienza como un error geográfico y una imposición colonial termina convirtiéndose con el paso del tiempo en un símbolo de lucha y dignidad. La historia del término refleja la capacidad de los pueblos de América Latina para transformar el dolor en fuerza política, para volver significativo aquello que alguna vez fue usado en su contra. Comprender esta evolución es también reconocer que el lenguaje puede ser un campo de opresión, pero también un espacio de liberación y de creación de sentido. El diálogo con el pensamiento de Walter Mignolo permitió entender la profundidad de la crítica decolonial y su aporte al desmontar la lógica eurocéntrica que definió al otro como inferior. Sin embargo, también nos muestra los límites de esa mirada cuando se detiene en la exterioridad y no alcanza a reconocer plenamente la voz y la acción de los propios pueblos indígenas. Las comunidades no solo han sido víctimas de la colonización, también han sido creadoras de pensamiento, de identidad y de memoria. En ese sentido, ampliar la lectura de Mignolo implica reconocer la potencia histórica de la reapropiación indígena del lenguaje, su capacidad de revertir los significados y de dar nueva vida a las palabras. Los movimientos indígenas del siglo XX, como el zapatismo, catarismo y las luchas en Ecuador y Perú, evidencian que la historia del indio no terminó con la colonia, sino que reinventa constantemente. En ellos la palabra se vuelve acción, cuerpo y comunidad. Nombrarse indio dejó de ser una condena para convertirse en una declaración de existencia. Este gesto político, simbólico, marcó un punto de inflexión en la historia latinoamericana. El paso de la invisibilidad a la afirmación del silencio impuesto a la palabra colectiva, así el indio dejó de ser el otro del discurso europeo para convertirse en sujeto de su propia historia. Gracias. Gracias, Lucía. Muchas gracias, Gabriel. Al público presente, ¿alguna pregunta a los ponentes? Adelante. Para Alejandro, la crítica de los hechos de Gramsci, Marcial, me parece muy interesante, sobre todo porque he estado adquiriendo vigencia. Me causa cierta curiosidad el hecho de que una vez se corrigido la perspectiva marxista para hacer un análisis político sobre el italiano, pero el análisis queda en la autoridad y en la defensa de las instituciones. Mi pregunta es, ¿por qué, por ejemplo, no utilizaste a un autor como Sorel, que también se vio en la política, que apela más por la organización del proletario en, justamente, para hacer este tipo de organización pro de los América? Ese es para ti. Ahora, para la ponente de Mignolo, vi que utilizaste como referencia a Rivera Cusicanqui y a Catherine Walsh. En este punto, mi pregunta va, cuando Silvia Rivera Cusicanqui, en su libro, menciona que no hay una teoría decolonizadora sin una acción decolonizadora. ¿Cómo puedes enlazar esta afirmación de Rivera con la investigación que has hecho? Porque queda, si no me equivoco, en un plano más teórico analítico. Eso. Bueno, me quedó corto el tiempo, así que tuve que correr, ni siquiera pude mencionar a Catherine Walsh. En sí, justamente en el caso de Silvia Rivera Cusicanqui, tiene que ver esto con la acción. Debe ser cierta coherencia, porque justamente como habíamos recorrido durante esta investigación, no solamente estamos hablando de una dominación económica, política y social, sino también intelectual, y ahí justamente va la colonialidad del saber, del ser y del poder.
¿no? Entonces podemos ver que cómo a través del lenguaje, un simple término, puede llegar a ejercer dominación durante tanto largo de la historia. Entonces, justo lo que la crítica que Silvia Rivera Cosicanqui se le hace justamente a Walter Mignolo es esta coherencia, ¿no? Entonces, vemos, si bien cómo este término fue colonizador, ¿no? Porque ejerció dominación durante muchos años, hasta la actualidad claramente, pero que a su vez no solamente se trata de ver lo negativo dentro de justamente esa acción, sino que este sujeto, en este caso el indio, el colonizado, él es el mismo sujeto que tiene que ser activo para poder transformar la significancia de ese término, ¿no? Entonces creo que ahí tiene que ver no solamente ver con lo que es la parte teórica de colonizada, sino que en sí también la acción, ¿no? Para poder en este caso decolonizar toda gran parte de nuestra historia, o al menos ser decolonizados en estos momentos, no solamente se trata de ver la teoría o repudiar o revictimizarse, o en este caso como cometió el error Mignolo, de solamente ver al indio como el otro, como la víctima, sino que este también es un agente de cambio. Es una persona capaz de cambiar, transformar la situación a través de la rebelión, de la reapropiación de un término que fue utilizado durante mucho tiempo como una herramienta de poder para ejercer dominación sobre él, que ahora sea un símbolo ya no de vergüenza, sino de identidad. Entonces creo que en esa parte, justamente Rivera Cosicanqui, ella critica que no hay que deshacernos del concepto de palabra indio, no hay que olvidar la historia, no hay que negarla, porque fue un proceso justamente para poder llegar al momento de la rebelión. Gracias. Bueno, antes de responder la pregunta, realmente quisiera felicitarte por la conferencia de ahí, ¿no? Bastante buena. A mí me gustó bastante. Dejando de lado preferencia, bueno, en el caso tú mencionaste por qué no se utilizó Sorel. Bueno, en realidad sería por dos cosas. Uno sería la preferencia metodológica y otro sería la formación teórica. Es decir, la formación teórica, si yo hubiera, por ejemplo, elegido a Sorel, hubiera sido tener que seguir estructuras de organización. En las estructuras de organización hubieran tenido que dirigirse a agentes históricos desde Althusser, desde el propio Sorel, y cambia bastante el origen de esa formación teórica, que justamente es metodológica, que no sería Maquiavelo, o al menos no sería el libro de donde saqué Maquiavelo, que era el curso del quinto libro. Entonces, en ese sentido, y justamente por eso preferencias metodológicas, preferí justamente esta vista desde la autoridad y desde la defensa de las instituciones. Aunque no sería tan de acuerdo cuando último que sería la defensa de instituciones, ¿no? En el caso teórico-práctico, yo creo que preferí tener ello porque en realidad en el propio libro de Gramsci, de la página 300 para adelante, hay una crítica a Benedetto Croce. Y de Benedetto Croce yo saco, al menos en mi lectura de Sorel, bastantes similitudes, no en, digamos, algunas relaciones que guardo con algunos condicionantes, pero sí bastante con las ideas principales, teorías, esas tipo de bases. Por lo que preferí Gramsci, preferí Rancière, porque son agentes históricos prácticos, agentes que no participan de una historicidad, sino más bien participan de una historia que se hace y viene para cumplir un rol histórico del propio individuo. En ese sentido, conoce Sorel, en ese sentido preferí este tipo de vista o este tipo de óptica con respecto al análisis histórico de social. Por favor, su pregunta. Sí, mi pregunta es la ponente y va por el tema si se entiende, claro, que el lenguaje da cierto valor a lo que se refiere o se describe, pero ¿cuál sería la forma de
de darle presencia, ¿no? a este tema cultural o a la persona, porque entiendo que, claro, también hay una discusión entre aborigen o originario, ¿no? Similar, pero ¿cómo podemos darle representación? En Australia, por ejemplo, aparentemente como sociedad respetan a los aborígenes, ¿ya? Y les tienen, son, digamos, aparentemente privilegiados, pero no son parte de la sociedad australiana. Son más como para ponerlos en un lugar, en un museo o en un parque y observarlos, respetarles, pero no son participativos, ¿no? Es más, la forma como ellos viven, cómo han visualizado el entorno, es absorbido por los australianos y muestran al mundo el desarrollo australiano moderno como que fuera propio de su identidad, y no es cierto, ¿no? Por ejemplo, allá en Australia los territorios tienen sus propios derechos, ¿no? Como si fueran personas. Pero esto es ancestral, esto es parte del enfoque de estas tribus, ¿no? O estos aborígenes. Entonces, ¿cómo hacerlos a las personas o a los grupos, cómo hacerlos participativos más que solamente darle el valor a un lenguaje? Justo hay muchas cosas que hablar ahí. Va desde la parte del ejemplo exacto que tú mencionas, habla con respecto a que hay un reconocimiento, pero en la parte práctica de la sociedad hay una exclusión. Y es lo mismo que pasó durante el famoso mestizaje acá en Perú, ¿no? Se reconoce lo otro, se reconoce lo distinto, se reconoce que este país es un país diverso, que tiene muchas culturas, pero es un país que está fragmentado. Es un país que está fragmentado porque justamente esto se menciona, es una crítica que hace Santiago Castro Gómez, ¿no? Y también es algo que menciona Salazar Bondi sobre el pluralismo, ¿no? Pero un pluralismo que no está unificado, porque no todos trabajan a la par, no todos trabajan como una misma sociedad, un conjunto, porque puede haber reconocimiento de parte de esas sociedades aborígenes. E incluso también se pueden usar, no sé si has visto o escuchado, como es en el tema de Estados Unidos, antes que pasara lo de Trump, cómo es que para supuestamente hacer como una publicidad de que aceptan diversas culturas, para aplicar la cuota, por decirlo así, aceptan gente de otros países para ver la diversidad, pero al término de la práctica, estos estudiantes extranjeros muchas veces son excluidos y no tienen los mismos derechos que los que se consideran propios del lugar. Entonces, eso justamente va a la par con lo que es, no solo, me preguntó el otro compañero, no solamente hablar de lo teórico, sino también de lo práctico. Ahora, porque también tener en cuenta que esta diferencia y esa tensión que hay entre indio e indígena, que es algo que también surge ahora, porque ahora nosotros, por ejemplo, hablando específicamente de nuestro país, ya no nos referimos a la gente de provincia, indios, como se referían en la época de la colonización, sino también como indígenas, ¿no? Y es como que los reconocemos, están en nuestros planes de texto, los leemos, decimos que debemos respetarlos, que ellos también piensan, que tienen su cultura, pero vamos a la hora de la práctica. Acá en San Marcos, siendo un lugar en donde se supone que debe promoverse la culturalización, que somos intelectuales, abiertos de mente, que debemos progresar, vemos como profesores que supuestamente están a la par de este pensamiento andino, revalorizarlo, pero pasa lo mismo que acá. Lo hacen en marcos de Occidente, como pasó con Bartolomé de las Casas, porque dicen que lo que ha habido acá, que es algo que se cuestiona, es que la parte de la cultura incaica no ha habido una filosofía precolonial, ¿no? Entonces, nosotros decimos, sí, reconocemos, revalorizamos la cultura, pero ¿por qué no reconoce que ha habido una filosofía? ¿Por qué? Porque hablan y supuestamente defienden y valoran esto, pero lo están viendo con ojos de la estructura que han marcado los de Occidente. Entonces, por eso remarcan una y otra vez, como se ve, que lo que hay acá, incluso ahora en las comunidades indígenas, en las de Amazonía, es una cosmovisión. No un pensamiento, no una filosofía, una cosmovisión, y lo remarcan muy bien. Entonces, ahí vemos cómo va acorde, ¿no? Cómo va de la teoría a la práctica. No se aplica igual. Que reconozcan no significa que lo consideren igual o que lo respeten.
lo siguen viendo como un inferior. Actualmente sigue habiendo dominación, sigue habiendo una dependencia, a pesar de que miren cuántos años nos hemos avanzado, se supone que hay un gran progreso en la tecnología, pero vemos cómo no va acorde, porque hablamos mucho sobre algo, pero no lo aplicamos, y ahí va la incoherencia, ¿no? Porque nosotros reafirmamos ir a favor de ciertos derechos, de ciertas comunidades, de ciertos pensamientos, pero cuando vamos a la hora de la práctica, damos cuenta que no va igual, sino que hacemos todo lo contrario, ¿no? No consideramos a esas personas iguales como está pasando ahora, ¿no? Cuando es el momento de la época de elecciones, Lima, la mayoría de limeños no se preocupa mucho por lo que pasa en las provincias. O sea, en los libros de texto leemos y decimos, sí, considero que deberían respetarse los derechos, pero cuando nosotros podemos poner un granito de arena para aportar a que se respeten realmente en la práctica sus derechos, que esas personas tengan la medicina y las mismas condiciones o mejor calidad de vida que la que hay en Lima, no se nos da. Entonces, ese es el gran problema de esto, ¿no? No hay una correlación entre lo dicho y hecho, entre la teoría y la acción. Entonces, hasta que no pase eso, que no sé cuándo sea, porque nosotros de a pocos, desde ya cuestionarnos, creo que ya es algo. Que nos cuestionemos y que veamos el problema, porque debemos aceptar que ahora estamos en una cultura dominada, que debemos aceptar que incluso vemos cómo es que acá, si tú te pones a ver la cantidad de tesis publicadas y cuántas son de algo de que afecta realmente a la realidad actual que pueda ser para el progreso del país, va a ser el 5% de todo lo que hay. Entonces creo que la manera más adecuada es poner en práctica lo que pensamos, lo que cuestionamos, para ser coherentes, ¿no? Que haya una correlación entre lo dicho y hecho. Muchas gracias, Lucía. ¿Alguna otra pregunta? Qué bueno el tema que está avanzando, ¿no? Disculpa que de repente no sea una pregunta exactamente como una premisa, ¿verdad? ¿Qué es como cultura popular? Por ejemplo, justo tú mencionaste que es lo que es la condición americana y comparada acá. Una es para mí es difícil que es sincero. Gille, cuando dice, tiene un amigo indio, que es indígena de Estados Unidos, y le dice, no, tienes que llamarte americano, americano aborigen. Ah, sí. Y él dice, no, término. claro, americano aborigen, dice, no, yo no soy americano aborigen, soy indio. Y quiero que me llamen indio por el hecho de que si yo soy americano aborigen, entonces significa que los blancos, que a mí me organizan los americanos culturales. Entonces yo soy bestia, ellos son cultura. A mí, indio, el término indio me demuestra la estupidez del blanco, que es cuando llegas a América, piensa o dice al menos que ha llegado al mundo, que demuestra ese término, ese simplemente demuestra la estupidez del blanco. Y me ha hecho acordar también otra cosa que estaba viendo, digamos, en TikTok, pero que se puede estudiar, que es la diferencia en la condición también del negro en Estados Unidos con el negro en la persona negra, acá en Perú, que es la distribución de razas es totalmente diferente, la que son los españoles y la que son los ingleses. Y mientras que los ingleses era, no los ingleses, no los peregrinos, ya cuando se estableció, ya no es un sistema de castas como acá, en el cual se toma lo blanco como lo mejor, incluso es un sistema de castas en el cual se busca, ¿no? Mezclar al indio con el blanco y el blanco con el negro y el negro ya con el blanco, y otra vez todo se busca llegar de nuevo a lo blanco, porque lo blanco es lo mejor, y lo indio y lo negro es lo bajo. Mientras que en Estados Unidos es segregarlos, y por eso hay universidades para negros, había campañas para negros en los 60. Entonces me ha hecho acordar bastante el tema y me parece un tema muy rico, la verdad, justamente lo que estaba mencionando. Se me pierdo ahorita lo que era alguna otra idea, pero me parece que es un tema que se puede abordar bastante, ojalá que lo avancemos entre todos, porque justamente lo que tú decías, de que se toma como cosmovisión todo el pensamiento precolonial. Pero si es que podríamos decir que es cosmovisión o que no es, simplemente podríamos hacer preguntas: ¿qué es cosmovisión? ¿Qué es? Y si es que podríamos hacer una filosofía, y no solamente preguntarse porque sí hubo filosofía, sino es que se está haciendo, se está haciendo ahora realmente filosofía, o sea, se está haciendo. Y ya otra cosa que es
que más allá de que se pretende llevar, incluso podría conectar de alguna manera, se pretende llevar filosofía otra vez al colegio, que ya se está explotando. Sí, Cuando ingresas siempre se habla de que tiene que regresar a la colegio. pero también es cuestionar qué filosofía. No solo qué filosofía, sino es algo bien sabido, no sé, me parece que ustedes, pero por algo hay cátedra paralela. Y es que muchos no están de acuerdo con la manera en cómo algunos profesores enseñan filosofía. Algunos no están de acuerdo con qué filosofía enseñan, pero a veces mucho es una pedagogía con la que enseñan. Y eso bien sabido, alguno va a la universidad pública a aprender por su cuenta. ¿Pero por qué tiene que ser así? Y ahora, esa filosofía o esa pedagogía la vas a llevar a los colegios, o vas a hacer que los profesores es todo un tema, donde la verdad es muy bonito tema más avanzado. Creo que no tiene una pregunta también. Muchas gracias, caballero, público y ponente. Nos quedaremos hasta acá. Estaremos regresando brevemente unos 15 minutos para seguir con la ponencia. Buenas tardes, el día de hoy estamos con Sandra Mosquera, que nos presentará su trabajo de investigación titulado Campos laborales no tradicionales de egresados de bibliotecología y ciencias de la información en el periodo 2005-2020, un estudio de casos múltiples desde un enfoque fenomenológico. Adelante, Sandra. Buenas tardes a todos. Bueno, para empezar, un segundo. ¿Qué pasa en un segundo? Se envían más de 3 millones de correos. Se generan más de 3.000 documentos. ¿Quiénes son las personas encargadas de manejar, organizar esta información? Nosotros, la carrera de Bibliotecnología y Ciencias de la Información. Es así como parte de mi estudio, explorando un poco cómo nosotros lo desarrollamos por ámbitos no tradicionales. ¿Sí? Para entrarnos un poco en el contexto de importancia, tendríamos que saber 3 cosas. Que la disciplina se encuentra en expansión. Somos una carrera que está por los 70 años. Y estamos partiendo desde cero. Estamos poco a poco reinventándonos, encontrando nuevos espacios, lugares en los que desarrollarnos. Y a su vez, nosotros tenemos actualmente mucha demanda social. Nuestras habilidades son requeridas en varias instituciones. Y vamos a descubrir a lo largo de esta pequeña exposición. Nuestro personal es interdisciplinario. La carrera nos da una gran gama de habilidades capaces de permitirnos desenvolvernos en muchos casos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema central? El problema central se radica en la institución tradicional que tiene sobre nuestra carrera. Al escuchar nuestro nombre, somos asociados directamente a bibliotecas. Si es así, es cierto, pero se está transformando poco a poco. Entonces, la misma pregunta: ¿cuál es la presencia y participación de los egresados de la carrera de Bibliotecnología y Ciencias de la Información en sectores no tradicionales? Nuestro objetivo es analizar la presencia y participación, identificar en qué sectores son necesarios y a su vez analizar los objetivos profesionales que debemos tener para llegar a estos sectores. En cuanto a mi metodología, yo tengo un enfoque cualitativo, para lo cual mi tipo de investigación es exploratoria y descriptiva, ya que me acercaré a los egresados para conocer un poco más acerca de su perspectiva, trayectoria y todo el rumbo y camino que han tenido que pasar para el puesto que ocupan hoy en día. Mi población es de 654 egresados del 2005 al 2020, 15 personas son mi muestra. Mi diseño es un estudio de casos múltiples fenomenológicos. A eso me refiero que no solamente voy a saber dónde están, sino qué hicieron para estar allí, qué habilidades y competencias son requeridas en esos mercados competitivos. Bueno, para eso mi categoría principal es el análisis de sectores no tradicionales. En esta fue la motivación, los retos que enfrentaron y después conocer desde dentro todo lo que es insertarse en nuevos espacios. Siguiente, por favor. En cuanto a mis estudios preliminares, tuve la oportunidad de insertarme y poder conocer a egresados de la carrera que se desarrollan en el sector de minería, construcción, industria petrolera, finanzas, todos con bastante experiencia. Los testimonios fueron muy gratificantes. Yo tuve como resultado que en su mayoría todos señalan no haber en ningún momento
partido dado su esencia de ser bibliotecólogos. Por más que todos sí tuvieron retos, tuvieron la necesidad de tener que llevar competencias más tarde, ¿no? Dado que te enfrentas a un mercado competitivo, nosotros cuando buscamos trabajo no salen, digamos, una empresa de minería buscando un bibliotecólogo. Figuran a personas de producción documental, análisis de datos, y somos nosotros, pero ¿qué salen allí? Ingenieros, sistemas, administración. Entonces, ¿cómo empezamos a figurar en lugares donde no nos buscan? ¿Cómo tocamos puertas? ¿Cómo llegamos? Entonces, si no fuesen por estos egresados que buscaron complementarse a lo largo del camino y en el trayecto de esos 5 años, también porque también es un punto importante, no tendríamos puertas que ya están abiertas, que están consolidadas. Una de las situaciones, un caso que se dio, por ejemplo, es que una de las egresadas entró al sector de construcción en el aeropuerto Jorge Chávez. En esta remodelación, ya al partir, ha dejado el puesto abierto con ya la opción de queremos bibliotecólogos y dejó 2 a cargo. Entonces, ¿qué se genera? Una red, y no es una red de contactos, lo que digo, es una red de oportunidades. Siguiente. Esa es una teoría de las buenas prácticas, y es que lo necesario que es tener estrategias de visibilización, por parte también de la carrera, como por parte de los estudiantes. Y viene aparte de esta acción dual que se pide, no solamente es de la carrera me brinda todo y si la carrera no me da, no lo aprendo. Tienen que haber las competencias y las ganas de querer seguir siendo autodidactas, pues, ¿no? Y seguir actividades que se necesitan actualmente en el mercado. Así también está la vinculación estratégica. ¿Puedes darle a tu... En lo que se refiere a vinculación estratégica, con esto nos referimos a todos los procesos que ya tenemos planteados, todos los egresados que sabemos dónde están ubicados, todas las veces un acercamiento para que los estudiantes que recién entran en su primer año sepan las posibilidades de inversión que tienen, que se vayan preparando y quizás especializando desde antes. Así también tenemos la comunicación profesional y lo que viene a ser a la par, la revisión de malla curricular. Lo que es la revisión de malla curricular, porque a raíz de las entrevistas quedó claro que actualmente, si bien muchas de las competencias y cursos que se nos iban enseñando hoy en día son útiles para ellos, a raíz del tiempo tuvieron que reforzarlo con otras competencias, inteligencia artificial, un poco más en tecnologías y especializaciones, ¿no? En su mayoría, por no decir el 90%, ha llevado una maestría, el 70% una segunda carrera, y aún así, al campo que se mueva, el rol de bibliotecólogo sigue primando porque se mueven en lo que es gestión y análisis. Siguiente, por favor. En conclusiones preliminares, tenemos el capital humano diferenciado, y es lo que me quiero remarcar. Una vez más, remarcando el punto que nosotros como estudiantes no solamente estamos para recibir, sino también para dar. Y si uno entra a una carrera es justamente para eso, para entregarse, porque es la formación, es lo que vamos a hacer, quizás no el resto de nuestras vidas, pero sí una buena parte o la que nos va a encaminar a la siguiente. Entonces, que se empiecen a diferenciar desde el inicio, que tienen realmente tomar habilidades. Todos sabemos lo que piden acá. Mayormente todos nos ponemos las ventas, sabemos que tenemos que aprender inglés, que es y la verdad todavía en realidad, 1 a 200 puertas, ¿sí? Es una locura. Cómo tenemos que reforzarnos, a quiénes tenemos que acudir, cómo pedir y cómo exigir incluso lo que a veces se nos brinda o se nos explica en las medios curriculares, recursos, a sanciones de tiempo que vamos a tener y a veces no se pueden llegar a dar. Pedirlas, comunicarlas y así dar y recibir. Me repito así. Y en transferibilidad de competencias, con eso me refiero a cómo nosotros podemos desarrollarnos en estos sectores con lo que nos enseñan. No solamente estamos destinados a una cosa. Nadie escribe hasta qué punto puedes llegar. Nadie te marca una raya diciendo solamente aquí, acá va, solamente te podemos recibir en tal lugar. Sino uno mismo, solamente está en que uno sabrá camino. Y bueno, en la naturaleza de las habilidades de la profesión, ¿no? Y con eso voy a todo el potencial que tenemos como carrera al hacer este tema, que quizás en un momento pudo sonar de discrepancia, ¿no? Porque si me enfoco en los sectores no tradicionales, te podría decir que tienen con los tradicionales.
y no espero que se entienda así, sino de cómo la raíz necesita tomar una mirada para expansión y ser más fuerte, porque si los inicios de mi carrera es trabajar en una biblioteca, son los espacios que primero nos abrieron las puertas para que fuimos en un inicio fundamentales, lo que hacemos es organizar todo tipo de información que se maneja actualmente en todo el mundo y en todo el país. Entonces, los datos están en todas partes, entonces en todas partes se necesitan abrir por los. Siguiente. Eso es todo por mi posición, muchas gracias. Continuaremos con la ponente Yajaira Tapia de la carrera de Comunicación, presentando su trabajo titulado Impacto de la clonación de voces mediante la inteligencia artificial en audiolibros sanmarquinos en la compresión de textos en estudiantes de secundaria. Bien, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muy contenta por compartir este espacio con ustedes. El día de hoy pues voy a presentar en representación de mi equipo al proyecto Voces Sanmarquinas. Siguiente diapositiva, por favor. Primero voy a presentar a nuestro equipo. Nuestro equipo está conformado por docentes asesores de investigación y también por compañeros sanmarquinos de la Escuela de Comunicación Social. De izquierda a derecha, quien habla, Caterina Redondo, que el día de hoy nos está acompañando también, Ronald Tacotaipe, Carolina Bedón y Mariluna Cabana. Este proyecto no hubiese sido llevado a cabo si no hubiese sido por cada uno de mis compañeros y docentes talentosos. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, partamos desde las siguientes preguntas. ¿Te imaginas escuchar a tu autor sanmarquino favorito leyendo su propia obra? ¿O escuchar la voz real de Luis Alberto Sánchez o Raúl Purras Barnechea narrando sus propios textos? Siguiente. Y si pudieras disfrutar de esos libros como un audiolibro mientras vas camino a tu centro de estudios. Esas fueron las preguntas que nosotros nos hicimos para poder lanzar y para poder crear este proyecto de Voces Sanmarquinas. Siguiente, por favor. ¿De qué trata nuestro proyecto? Voces Sanmarquinas es la creación de unos audiolibros que el cual se hace uso de la inteligencia artificial para poder clonar sus voces. Lo que nosotros hacemos es pues trabajar con aquellos literatos sanmarquinos que lamentablemente ya no están aquí con nosotros hoy en día, pero nosotros podemos usar sus voces y gracias a la inteligencia artificial nosotros podemos clonar esas voces y hacer que ellos mismos sean quienes lean sus propios textos. Nuestro proyecto está relacionado con el objetivo, con el ODS 4, Educación de Calidad, porque buscamos de que este proyecto, una vez realizada, se ponga a prueba en los colegios a nivel secundaria en Lima Metropolitana. ¿Cuál es el aspecto innovador de nuestro proyecto? Nuestro proyecto utiliza inteligencia artificial para poder hacer una clonación de las voces de estos autores, y las voces puedan llegar mediante un proceso, estas voces puedan ser replicadas y sean quienes los mismos autores se estén leyendo sus propios textos. Asimismo, facilita el tiempo y la experiencia del oyente. Nuestros estudiantes, para poder asistir a sus instituciones educativas, muchas veces tienen que tomar largas rutas para poder llegar a ellas. ¿Por qué no facilitar ese espacio o ese momento mientras puedan estar escuchando más sobre nuestra literatura, poder estar aprendiendo más y poder hacer uso efectivo de ese tiempo? Retrocedo, por favor. ¿Anterior? Ok, gracias. Estos audiolibros, lo que nosotros buscamos es que se integren a la enseñanza. Una vez producido ya estos libros, nosotros buscamos que estos audiolibros se integren al plan lector, en el curso del plan lector de los colegios de secundaria.
Y nosotros, este proyecto no busca reemplazar la lectura, sino poder complementarla, para que se pueda complementar tanto en formato físico como también en un formato audiovisual como una herramienta estratégica para poder fomentar aún más la lectura, ya que tengamos en cuenta de que en las evaluaciones que se realizan cada año a nivel secundaria, nuestros resultados en nivel de comprensión lectora son sumamente bajos. ¿Cuál es nuestro objetivo y nuestro propósito? Pues promover la lectura y aún más facilitar la comprensión de la lectura, poder revalorar la literatura sanmarquina. Nuestra facultad, nuestra casa de estudios tiene unos literatos increíbles y nosotros podemos llevar a cabo de que esos literatos vuelvan a resurgir, se vuelva a ser muy conocido nuevamente, más de lo que ya es toda su literatura, y se puede integrar al plan lector de los colegios. Ahora sí. ¿Cuál es la metodología? Ahí pueden ver en nuestras reuniones en equipo junto a nuestro docente asesor, que son cada semana con las cuales nosotros pues venimos trabajando y avanzando. ¿Cómo hacemos desde tener la voz de estos autores sanmarquinos, ya sea que en una conferencia donde ellos hayan dado, hasta tener listo estos audiolibros? Bueno, primero hacemos la selección de obras de los autores sanmarquinos. Cabe tener en cuenta de que para poder hacer uso de las voces de estos autores, debe haber pasado 70 años desde la publicación de estos libros para poder tener los derechos de autor. Ahora, ¿qué pasa si no se cubren los 70 años? Lo que nosotros hacemos es identificar quién es la persona, familia, adeudos o institución que esté a cargo de los derechos de autor de esa voz. Le enviamos una carta de manera formal y de autorizarnos se procede con el trabajo de la voz del autor. Siempre manejamos ese aspecto con mucho cuidado, con mucha responsabilidad. Bueno, una vez haber obtenido la voz, entrenamos sus voces con inteligencia artificial para que pueda hacerse de manera muy similar a la voz original. Editamos mediante una plataforma y vamos produciendo los audiolibros, vamos alimentando la herramienta de toda la información del libro. También añadimos la voz y lo que va haciendo la inteligencia artificial es pues que la voz lo va asimilarizando con la voz original y pues se va reproduciendo el audiolibro. Una vez tenido pues ya tenemos un cierto producto, se procede a la implementación de los colegios de secundaria. Siguiente, por favor. Nuestro público objetivo. Bueno, nuestro público objetivo, si bien es cierto, son los estudiantes de secundaria, también llegamos y también se amplía a un público mayor. Por ejemplo, lo que son los profesores. Los docentes pueden hacer uso de esta herramienta para poder facilitar y para que puedan tener nuevas estrategias en sus clases. Asimismo, las bibliotecas escolares. En nuestras escuelas, en nuestros colegios, recuerdan que sus bibliotecas estaban bien implementadas, tenían un montón de libros, audiolibros. En muchas ocasiones no es la realidad, entonces nosotros buscamos es poder impactar en ellas. También los estudiantes con discapacidades visuales. Este proyecto es inclusivo, así que aquellos alumnos que tengan discapacidad visual puedan hacer uso también de nuestros audiolibros. Los padres de familia, para que puedan compartir tiempo en casa con sus hijos, y pues los centros de educación continua. Nuestros resultados esperados, bueno, que el proyecto de audiolibros con voces clonadas tenga pues un impacto positivo. También una mayor motivación hacia la lectura, la mejora de la comprensión, también la revalorización de nuestra literatura, de nuestra casa de estudios y la difusión internacional de nuestro legado, porque, siguiente diapositiva por favor, porque este es un proyecto innovador. Gracias a este proyecto, nuestra casa de estudios, nuestra facultad, puede tener una visibilidad internacional, ya que es un proyecto innovador, un proyecto que en la región aún no hay investigación similar, no hay una investigación que se haya hecho de esta manera. Asimismo, en el mercado interno va a fortalecer el acceso a los recursos educativos, a un recurso gratuito, porque estos audiolibros van a ser todos de manera gratuita. Nuestros audiolibros ya trabajados, pues tenemos en Spotify a Martín Adán con su obra La Casa de Cartón, Raúl Porras Barnechea con San Marcos y la cultura peruana.
Tradición e Historia del Perú. Por favor, a Luis Alberto Sánchez con Elogio de Manuel González Prada y Antonio Galvez Ronceros con un fragmento de la novela La Marleni Rossi. Hola, la casa de cartón. Ahí podemos escuchar un poco. Maldita no. Ya al principio del invierno barranco, raro invierno, débil frágil, que parece que va a irse en el cielo y dejar asomar una punta de verano. Librecita de pequeño invierno, cosa de la luz. Lo que se acaba de escuchar es uno de los primeros ensayos que nosotros hicimos con este autor. Ahora, pues ya nosotros, como siempre, nos reunimos, siempre estamos conversando, siempre recibimos retroalimentación. Pero lo que les he mostrado es un primer ensayo que nosotros hemos realizado con el autor. Antes de poder terminar, quiero mencionar que el día de hoy pues me acompaña mi compañera Catherine Arredondo, quien está aquí presente. Ella formaba parte fundamental de este proyecto. Ella estuvo a cargo desde los primeros pasos, desde el proceso técnico para recrear la voz real del autor hasta que pueda pues, el producto final gracias a la inteligencia artificial. Ha sido una compañera increíble, una trabajadora realmente, una maestra en todo camino. Así que este logro es también de ella y de todo mi equipo. Muchas gracias. Bueno, continuaremos con la presentación del trabajo del ponente Josué Arellano de la Escuela Profesional de Filosofía, titulada El concepto de libertad como poder real de participación colectiva, la teoría política de Iris Marion Young. Muchas gracias, Josué. Gracias a los presentes. Bueno, voy a leer un poco acerca de este escrito que es un avance que estoy haciendo para un curso de filosofía política. Y bueno, de entre las lecturas que nos asignaron en esa materia, yo quise enfocarme en esta autora llamada Iris Marion Young a fin de examinar su teoría política sobre la libertad relacionada al poder, ¿no? En diálogo con algunos también autores y pensadores clásicos de la tradición liberal. Y yo creo que este contraste entre esta autora y también otros autores clásicos de la filosofía nos podrá enriquecer nuestra comprensión de la política actual y ayudarnos a meditar sobre aquello que aún nos falta alcanzar como sociedad. Así que voy a mencionar un poco acerca de la biografía de su autora. Para comprender mejor la teoría de Young, nos conviene considerar algunos aspectos de su vida. Iris Marion Young nació en Estados Unidos, en Nueva York, en 1949. Falleció en 2006 a los 57 años. Penosamente ella luchó 1 año y medio contra el cáncer, pero falleció, ¿sí? En el 2006. Y su biografía es muy importante para comprender su teoría política, porque ella experimentó, su biografía revela que la experiencia de la injusticia marcó profundamente su pensamiento. Cuando Young tenía 11 años, su padre murió de un tumor cerebral y su madre cayó en una profunda depresión. Y aunque esta última tenía una maestría o posgrado, las autoridades de bienestar social decidieron separar a los hijos de su madre, es decir, separaron a Young de su madre alegando condiciones domésticas inadecuadas. Y Young nos cuenta en algunos de sus escritos que el motivo por el que se decidió apartarles de su madre fue porque la casa en donde vivían se encontraba sucia, no porque les faltaba alimentación o educación. Simplemente separaron a esta autora y a sus hermanos de su madre porque la casa estaba sucia. Este hecho, que es la decisión burocrática, que no consideró el sufrimiento ni las circunstancias de una mujer vulnerable, fue sin duda una experiencia formativa para la joven Young. Desde entonces, la pregunta por la justicia estructural y por las formas de opresión que se disfrazan de neutralidad institucional acompañarán a Young durante sus obras, más adelante. Pero para situar el aporte de Young, yo quisiera considerar también brevemente a 2 figuras influyentes del pensamiento liberal, para luego ver cómo aporta el pensamiento de Young a estos pensadores. Voy a mencionar tanto a John Locke, que es un autor moderno, y también a John Rawls. Comenzaré con John Locke,
y me basaré en su escrito Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil. Este filósofo parte de un enfoque empirista y racional, deduce ciertos derechos naturales en el ser humano, como la vida, la propiedad, la libertad, que el Estado debe garantizar. La libertad, para Locke, entendida de modo negativo, consiste en la ausencia de coacción externa que impida actuar según la propia razón y voluntad. Y así la opresión surge cuando el poder, y especialmente el poder estatal, actúe legítimamente restringiendo esa libertad. En este marco, como nos muestra Locke, la justicia sería la garantía de protección de tales derechos innatos. Por su parte, John Rawls, en su obra Teoría de la Justicia, adopta un método contractualista hipotético, ejemplificado en su célebre Velo de la Ignorancia. Imagina sujetos racionales que, sin conocer su posición en la sociedad, si van a ser hombres o mujeres, si van a nacer con ciertos privilegios económicos o no, establecen los principios de justicia. Al igual que Locke, Rawls concibe la libertad principalmente como no interferencia, y su teoría busca asegurar esas libertades básicas: la libertad de conciencia, la libertad de expresión, la libertad de asociación, etc., para todos. En ambos casos, la libertad aparece como un punto de partida, un derecho natural o un derecho racional previo a la organización social. Y ahí encontramos este gran giro de Iris Young de la libertad como una meta colectiva. Iris Marion Young propondrá un cambio de perspectiva. No niega que la coacción externa limite la libertad, como señalarán los dos anteriores autores, pero considera insuficiente definir la opresión solo en esos términos. La pregunta clave en Young será: ¿es la falta de libertad únicamente el resultado de una interferencia directa, o también de estructuras sociales que impiden la plena participación de ciertos grupos? Para Young, la libertad se debería entender como algo que debemos construir como sociedad. El punto de partida para Young ya no será un contrato hipotético ni una abstracción, sino la experiencia concreta de las injusticias que viven diversos grupos sociales contemporáneos. La injusticia en la teoría política de Young se manifiesta principalmente como opresión y dominación, no solo en la distribución de bienes materiales, como advertía uno de los autores, John Rawls, sino también en los procedimientos de decisión, de la división del trabajo y de la cultura. Young de esta manera define la opresión como la limitación sistemática de las facultades de las personas para desarrollar sus capacidades y expresar sus necesidades, pensamientos y sentimientos. Y ella, en su escrito, identifica 5 formas o caras de la opresión, las cuales solamente voy a mencionar y no voy a explicar más por el tiempo. Dice: la explotación, la marginación, la carencia de poder, el imperialismo cultural y la violencia son formas de opresión en nuestra sociedad actual. De este modo, una persona no deja de ser libre únicamente porque alguien la coaccione físicamente, sino que también cuando sufre desventajas estructurales que le impiden participar en la vida colectiva o hacer oír su voz. Young subraya que esta opresión no siempre proviene de un opresor identificable, visible, sino que puede estar incrustada en las normas, en los hábitos, en los símbolos sociales, en los prejuicios cotidianos y en los supuestos invisibles de nuestra institución. Entonces, a partir de lo anterior es que podemos construir la idea de libertad para Iris Young. Para ella deja de ser una mera ausencia de interferencia y pasa a entenderse como la capacidad efectiva de participación colectiva. Ser libre no es simplemente no ser obstaculizado, sino tener esa capacidad efectiva para participar en las decisiones que afectan la propia vida y la vida de la comunidad. Por eso, la libertad se convierte en una meta para Young, no en un punto de partida. Solo podrá alcanzarse cuando las estructuras sociales e institucionales dejen de reproducir la opresión y garanticen la participación y el reconocimiento de todos los grupos sociales. Esto significa que no basta con que la ley declare que todos pueden participar. La verdadera justicia exige que en la práctica cada grupo tenga voz, tenga medios y respeto para hacerlo. La democracia en esta lectura no puede limitarse a un conjunto de derechos formales, sino que debe ser una práctica inclusiva y transformadora para que permita que tanto un colectivo como cada persona se pueda realizar. Y como iniciamos en un principio, así quiero también terminar este breve escrito.
Este enfoque no fue solo teórico para Young, sino que su propia historia familiar se convirtió en la primera lección de injusticia estructural. La situación de su madre, una mujer juzgada por los parámetros de eficiencia doméstica y no por su sufrimiento humano, encarna la opresión que Young denunciará en sus escritos y en sus salones de clase. Aquella que no proviene del abuso directo, sino de la indiferencia institucional y del prejuicio social. Esa experiencia temprana que tuvo la joven Young la llevó a preguntarse en sus escritos posteriores y nos invita a preguntarnos también hoy si la libertad que creemos tener es real o solo una ficción sostenida por la democracia en la que vivimos. Gracias. Esto es todo por el momento. Regresamos brevemente unos 15 minutos por más bien al público queríamos ver si tienen algunas preguntas para los ponentes. Bueno, quería preguntar a la primera y la segunda ponente en este orden, ¿no? El tema cuando dice el acceso no es limitado, pero está limitado también, pienso yo que sí está limitado por digamos, el conocimiento del público de cierta sociedad, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en Perú, en Lima, no hay autores conocidos que se manejan en otros lugares, entonces ese requerimiento haría que la información circule solamente en función a lo que es conocido o es recomendado, ¿no? No hay esa diversificación como en Europa. Y para la segunda ponente es ¿cómo puedes medir si cierto sistema está resultando? O sea, en el tema de los audiolibros, ¿cómo puedes medir que efectivamente existe una comprensión lectora? ¿Cuál es el argumento de medición? Y por otro lado, esto está un poquito en contraparte, porque se dice que el aprendizaje por escuchar o por ver es alrededor del 20%. El verdadero aprendizaje es cuando uno expone con ustedes, ¿no? O sea, cuando uno expone, cuando uno escribe, ¿no? Estas formas más kinestésicas. Bueno, respondiendo a su consulta, el acceso abierto como tal, claro que depende del entorno en el que nos encontremos, ¿no? Y justo también viene con lo que comentaba sobre mi carrera. Mi carrera es relativamente joven y aún está en ese proceso y está en ese incentivo de mandarnos a todas partes del Perú, porque tan solo no está en la motivación que te pueda dar la escuela para, sino la decisión de uno mismo, ¿no? Si vemos tanto docentes u otras carreras, no se suelen mover a trabajar afuera, por más que nada, y bueno, el caso que se da en Perú muy marcado, la comodidad de Lima. Entonces, eso es lo que se está promoviendo, eso es lo que ya se está haciendo. Y puedo poner un ejemplo claro. Por ejemplo, en el Perú, hablamos de la BNP tiene 7 sedes en Lima, en distintas partes, para dar acceso abierto, pero esto lo tiene Lima. Hace unos 5 años por allí se abrió uno en Cutervo queda en Cajamarca. Esta única sede recibía al mes más visitas y préstamos que la BNP de Abancay, que es la sede principal e histórica, junto a la de San Borja. Entonces, ¿allí qué fue? Allí no fue que las personas no querían leer, no querían aprender, no querían adquirir nuevo conocimiento, no se les había dado la oportunidad. Y esto es manejado no tan solo de que quiero ir allá, sino también por el gobierno y qué tanto ellos priorizan dar educación y accesibilidad a los entornos del país. Nosotros como carrera nos estamos moviendo lo más que podemos. También una de nuestras especialidades es investigación. El hacer la investigación abierta y libre tiene costo. Y uno pensaría que no, pero tiene un costo. Ser publicado en unas revistas y poder lograr que los estudiantes puedan entrar en nuestras investigaciones y lean libremente, así requiere un sacrificio, ¿no? Entonces, estamos en todo ese proceso porque no nos estamos reconstruyendo, estamos construyendo lo que realmente queremos y nuestra misión como profesionales. Entonces, esto va a ir cambiando, pero depende mucho de lo que la motivación de la escuela como motivación de nosotros, a qué tanto queremos cambiar las cosas.
para comenzar, muchas gracias por tu pregunta. Y respondiendo a ella, pues a la primera parte que referías, ¿cómo nosotros vamos a medir? Pues lo primero es poder medir en cuanto a cómo es su aprendizaje, cómo es sus resultados. Y eso, ¿cómo lo ves? Cuando tú le das pruebas, cuando tú le das test, en un plan lector, cuando un alumno pues, se le da un texto, a este mismo alumno también se le da una evaluación. Y depende de ahí, se le mide cuál es el aprendizaje. Ahora, respecto al porcentaje que has dado sobre la unidad de aprendizaje, sabemos ello, pero el proyecto no tiene por propósito reemplazar lo que es la lectura y escribir, no. Es un implemento, es para complementar la lectura. Por eso en la exposición recalqué, nosotros no queremos reemplazar la lectura, queremos complementar, que sea una herramienta más para que los alumnos y los profesores puedan tener en cuenta. Mi compañera también, si quisiera, por favor, aportar a la pregunta. Muchas gracias. Sí, una parte importante de este proyecto en realidad también es el uso de las tecnologías. Utilizamos inteligencia artificial, entonces queremos promover o achicar un poco también la brecha tecnológica que hay en el Perú, sobre todo en Lima, que es la sede en la que vamos a aplicar el proyecto. En ese sentido es importante acercar a los jóvenes este tipo de tecnologías que muchas veces no es que no las tengan a la mano, quizás es como que desconocen, ¿no? O simplemente no las manejan tan bien, que es uno de los casos. Ya que el proyecto va a ser en Lima, es importante tener en cuenta de darle a los jóvenes de secundaria la oportunidad de poder conocer las diferentes formas en las que pueden acercarse a libros que pueden ser pesados, que pueden ser difíciles. Entonces, en ese sentido también aportamos un granito de arena con este proyecto. ¿Alguna otra pregunta más del público? ¿No? Listo, damos por cerrado esta pequeña sesión. Regresamos brevemente en 15 minutos para otras.